las ingenieras especialistas en el tema y van a realizar la presentación sin solución de continuidad, entiendo. Va a durar aproximadamente una hora y luego va a estar abierto para una ronda de preguntas y consultas. Este, las presento, no me necesitan mucha presentación, pero bueno, la ingeniera Nadia ¿Sager o Sager? Sager, sí. Saber, sí, sí. En alemán es saber. En Deutsch. Bien. Ingeniera industrial y asesora energética con amplia trayectoria, CEO de GEINSA y coordinadora de la carrera de especialización en estructura jurídico-económica de la regulación energética. El Centro de Estudios de Actividad Regulatoria Energética, que es de la UBA, pero que no está en ingeniería. Sí. Bien. Y la ingeniera Florencia Sánchez, ingeniera industrial también, con amplia experiencia en el sector eléctrico. Sí, Perdón, ¿qué dije yo? Sánchez. Yo me estaba cambiando el apellido. Bueno, perdón, ¿eh? Como dije antes, integrante de la Comisión de Energía del CAI, experiencia en la de transmisión y otras áreas. Bien, las dejo. Gracias por venir y no dejen de visitar la página del CAI por las próximas actividades a las cuales están invitados. Muchas gracias. Gracias también y a cada uno de los asistentes a comentar con aporte con esta disertación. Es un tema que nos apasiona, creo que son todos afines a ingeniería, un poco de energía también. Es un tema que nos apasiona porque la energía trae desarrollo al lugar, la energía trae mejoras en calidad de vida, está asociado también a la industria. Entonces, particularmente como ingeniera, es un tema que me apasiona también trabajar en proyectos afines. Y comenzamos en 2025 a ver el cambio de estrategia crucial. Veníamos con un tipo de mercado y a través de la ley base vemos después resoluciones que vienen a cambiar literalmente el juego, que vienen a cambiar a los distintos actores, que después vamos a comentar un poquito a fondo, cómo es el intercambio en el mercado eléctrico mayorista. Bien, para iniciar y ordenarnos un poco la dinámica, por favor pedimos que estén silenciados los teléfonos. Vamos a tener como al final de la presentación un espacio de preguntas y si no hay tiempo, si no llegamos con el tiempo, vamos a responder después por mail las preguntas que queden pendientes. Para dar un poco de trazabilidad a cómo llegamos a dónde estamos parados hoy, comenzamos en el año 60, cuando se regula la 50336, que básicamente define las reglas del juego en el momento. Define cómo se va a hacer el intercambio de energía, los principales actores. Después tenemos en el 92, con la 24065, que comienza a dar, a dividir el mercado. Antes teníamos, por ejemplo, la energía estaba compactado, la generación, transmisión, distribución, y se comienza a dividir los actores. Básicamente también se pide trazabilidad, entonces se divide la generación por un lado, el mercado de transmisión por el otro, la distribución por otro. Básicamente se regula esto que vemos hasta hoy, de cómo es el comportamiento de cada uno de los entes, de quién puede ingresar, se da la licitación, se otorga las licitaciones, se adjudican esas licitaciones, y eso es por el lado del mercado eléctrico. Y también tenemos la 24076, que básicamente regula similar, pero para todo lo que es gas, todo el mercado gasífero argentino. Son leyes conocidas, igualmente no queríamos nombrar para ver la trazabilidad, están separados, de dónde venimos, y si hay alguna consulta también desarrollamos en profundidad. A ver, esto es la base, de ahí hasta acá tenemos 20 años
de mucha intervención en la cual las reglas del juego fueron cambiando y adaptándose paulatinamente por la emergencia, por la necesidad de intervención, para poder incentivar inversiones que de otra forma se creía que no podían evolucionar. Entonces se empezó a hacer la planificación centralizada por el Estado, empezaron a haber subsidios. Camesa empezó a tomar un rol muy distinto al que originalmente tenía planteado, de ser solo el operador del despacho, pasa a tener una gestión integral del sistema, gestión de combustible, contrato, planificación, definición de qué generación tenía que empezar a ingresar nueva. Empieza a haber precios que no terminan de dar señal. O sea, empieza a haber un mercado donde no hay señales de precio, entonces tienen que estar arbitrados, no está acoplado precio con costo, y sí surge algo que fue exitoso, que es el mercado a términos de energías renovables, y eso sí, por suerte se dio con un marco tal que logró generar un mercado por sí, que incluso vive hoy dentro del nuevo marco que ahora vamos a comentar. Pero bueno, con el decreto 4, después de la ley base, con los decretos, el 450, 51 y 52, se empieza a dar ya más un marco acabado de lo que se quiere lograr, los objetivos a conseguir de liberalización del mercado, de poder hacer importaciones y exportaciones, de la transparencia, de la problemática de la transmisión y las necesidades de inversión. Y bueno, el decreto 451 es de gas, que también es para regular en el mercado de gas, y después el 452, que define la integración entre el ente regulador de gas y energía eléctrica para hacerlo uno solo. Esto, más allá de que uno es una institución y parece decir, bueno, para ahorrar personal, en realidad es estratégico porque son dos mercados que conviven e interactúan de una manera es muy grande la interacción, y bueno, evidentemente de esta manera es un mensaje del cual los dos mercados tienen que ir de la mano. Bueno, eso está en proceso todavía de desarrollo de esa integración. Todo esto nos lleva a que el año pasado tuvimos desde el principio del año un montón de hitos que se fueron dando, que nos trajeron a donde estamos hoy. Arrancamos en enero, donde hubo una resolución, la resolución 21, donde empieza ya a definir algunas cosas dentro del mercado. Después hubo una expresión desde el lado de la Secretaría junto con Camesa de lineamientos, en los cuales se empezaron a delinear las distintas temáticas que iban a ser desarrolladas en la nueva normativa. Hasta ese momento no se podían hacer cuentas. Cuando uno leías, empezabas a tener una idea de cómo iba a evolucionar el mercado, pero todavía no había números, no había indicaciones más específicas. Eso habilitó a todos los usuarios, a todos los actores, a tener algún tipo de devolución de la lectura de estos lineamientos en pos de tener en cuenta todos esos comentarios, lo cual también es muy importante, ¿sí? Porque había un camino que desandar en el cual la Secretaría de Energía tenía que lograr un cambio con una transición controlada en la cual había muchos factores que cuando movías una cosa afectabas a alguien, digamos. Y por otro lado, estaba la intención de cumplir con las obligaciones ya definidas entre las partes. O sea, que si Camesa había firmado contratos, esos contratos se respetan. Entonces, eso da legitimidad para cualquier tipo de inversión que se quiera realizar. ¿Quién va a venir a invertir plata en un proyecto de normalización del mercado cuando para hacerla destruiste todo lo que habías firmado y armado de obligaciones del sistema? Entonces eso fue un trabajo muy arduo, todos los actores dieron sus propias observaciones, de distintas cámaras, todos dijeron desde los generadores, usuarios, muchas cosas eran congruentes, y eso llevó a una segunda instancia de lineamientos, de vuelta se llevó a consultas, y ya ahí salió la resolución 400, que ya no hubo muchas modificaciones respecto a esos segundos lineamientos, pero hubo cambios importantes también. Ahora bien, ¿qué quiere decir este nuevo modelo que se propone? ¿Y por qué hablamos de normalización adaptada? Justamente porque estamos partiendo de una maraña de normativa y obligaciones que no es tan sencillo desarmar. Entonces, tiene que haber una transición para poder llegar a una liberalización del mercado.
que así todo, incluso hasta el final de lo que está planteado, no está liberada al 100%. No es que volvemos a los 90, ¿sí? No volvemos a un sistema marginalista como era antes. Por lo menos no de acá al corto plazo. Sí, los precios ahora sí tienen la señal del costo marginal. No sé si saben lo que es el costo marginal, lo digo por las dudas, pero básicamente es el costo variable de producción que tiene la última central que está operando en el momento, en cada hora. La cuenta es un poquito más complicada, pero creo que no sé si la tenemos, pero después profundizamos. Los combustibles, que hoy los gestiona completamente, los comercializaba y los gestionaba completamente Gamesa, debiera pasar en una transición a manos de los generadores. Esto no es sencillo porque tenemos el plan gas atado a esto, con todas las obligaciones que tiene, que no son menores, los requerimientos de los productores, la parte operativa de despacho, hay un montón de cosas en juego que incluso yo hablo con la gente de despacho de Gamesa y están haciendo camino al andar, resolviendo problemáticas y cada revisión quincenal de los costos variables de producción requieren nuevas ajustes. El rol de Gamesa, que el rol de Gamesa debiera volver a ser el despacho, que por supuesto no va a poder ser automático porque hoy todavía tiene los compromisos que cumplir e incluso, vamos a ir más en las conclusiones, a mí me está dejando un poquito algunas alarmas respecto al rol de Gamesa, si tan rápidamente va a poder volver a ese perfil de despacho nada más. Y bueno, y el mercado de término, que como les contaba antes, el que se desarrolló bien fue el de renovables, el que se permitía. Había incipiente de energía térmica plus, se la llamaba. Esa con la resolución 21 murió a fin del año pasado. Y básicamente hoy existe dos mercados. Mercado de término de energía y mercado de término de potencia. Y en esos mercados compiten todas las tecnologías. No tienen diferenciación a nivel de competencia, pero bueno, sí impacta, por supuesto, para una demanda a quién van a contractualizar porque les cambia la ecuación económica. Pero bien, eso es muy detallado. Pero en líneas generales todas compiten de igual manera en los dos mercados. En el de potencia, la que no puede competir es la renovable porque no tienen potencia cero, no tienen respaldo de potencia. Eso está por definición en nuestra normativa. Así que bien. Bien, acá está un poquito para dejárselos resumidos. Lo que estábamos hablando recién, es muy importante lo que es la libre contractualización y competencia, que esto estaba totalmente entreverado. La demanda solo podía contractualizar con renovables y no podía hacer contratos con otras tecnologías. Hoy esto se va habilitando cada vez más. ¿Y por qué estoy diciendo se está habilitando? Porque en realidad hoy, dependiendo qué tecnología y dependiendo cuándo fue su fecha de habilitación, el hito es el 1 de enero del 25, antes las máquinas que están habilitadas antes de eso serían las existentes, antes se las llamaba los lineamientos legacy, por si alguno escuchó, que serían las máquinas viejas, bueno, las existentes, y las nuevas son las que vienen desde ese momento para acá. Imaginarán, de ese momento para aquí lo que tenemos son renovables que han entrado y hay un cierre de ciclo de Gabriel López y lo que térmico, todo el resto es existente. Y las existentes no pueden entrar al mercado término completamente, solo pueden hacerlo en un 20% y tienen bastantes IP, pero solo pueden comercializar el 100 si lo hacen con distribuidores. O sea, hay algunas todavía pequeños detalles que hacen que no sea totalmente libre, pero sí, desde el lado de la demanda, pueden contractualizar con cualquier posible oferta. Por supuesto, dentro de las que están disponibles, ¿no? Tienen contratos en que ya están contractualizadas, nucleares, hidroeléctricas, todo lo que está, la generación que ya estaba contractualizada con Gamesa, ya entiendo. Bien, y pasamos un poco a la resolución en sí. Nosotros sabemos que la estructura, primero se dictan las leyes, que son los marcos generales, después va el tecnicismo a través de las regulaciones y los decretos. A partir de la ley bases, se regula el decreto, la resolución número 400,
y define un poco esto de los actores de la demanda y los actores de la oferta, que sería la generación. ¿Cómo tenemos el contexto de la demanda? Por un lado tenemos la distribución, que tiene prioridad al residencial como primera prioridad, y después viene toda la parte no residencial, que sería el comercio, y puede ir a contratar a través de un precio estacional a lo que se denomina generación asignada. Es decir, hay un marco de orden, porque ya hay contratos que se extienden hasta ciertos años, lo que tiene cabeza con la generación. Entonces vos no podés terminar esos contratos de un año para el otro, sino que hay que cumplir esas normativas, esos contratos. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? La generación asignada con un precio estacional para la distribución, y también, o sea, básicamente el 80% de la demanda de la distribución tiene que estar en ese mercado con el despacho de la generación asignada. Hoy es el 80, están obligados al 75, hoy supera. La generación asignada supera el porcentaje que tiene obligación la distribución Por normativa. Sí. Gracias. ¿Cuál es la novedad en esto también? Es los hoodies, que son los grandes usuarios de la distribuidora, es decir, aquellos que tienen una potencia importante de demanda, pero que están bajo el lineamiento de la distribución, ya sea bajo su infraestructura, bajo la línea 13.2 o 33. Es decir, que no tienen contrato directo hoy con Gamesa, no, que lo hacen a través de la distribuidora. Con esta resolución tienen la libertad de salir a contractualizar a través del mercado, que ya pueden ser el mercado a término de energía y potencia, o el mercado. Obviamente que siempre viendo las posibilidades y las previsiones, las proyecciones. No conviene tanto el spot, porque no tenés como esa solidez del mercado térmico. Los UDI en particular lo que tienen es que lo que hacen a través del el precio estacional, y en los mercados a término van atrás de la distribuidora. O sea, la distribuidora es la encargada de contractualizar para los UDIs. No, el UDI puede solicitar, de hecho en la provincia de Córdoba se hacen directamente acuerdos tripartitos, en la provincia de Buenos Aires va nominado exactamente a qué UDI va la energía contractualizada por la distribuidora y aparece en la factura, pero en el mercado a término y potencia va la distribuidora. ¿Con qué? Con un perfil nuevo que le definió la resolución, que es el de agregador comercializado. Para esto, por supuesto, tiene su propio beneficio de lograr ahorro respecto a lo que está realmente abasteciendo al UDI, que es el que debiera buscar eso, buscar algún tipo de beneficio de eso. Para los GUME y GUME sí, eso sí. Bueno, hablamos un poquito de la generación, de cómo se fíjense que nosotros contractualizamos ahí las distintas generaciones, porque no es lo mismo que una generación térmica nueva que una generación térmica ya existente, lo llaman a las que están antes del 1 de enero de 2025. No es lo mismo una generación, no remunera lo mismo una generación nueva que una generación existente, no remunera lo mismo una generadora que está esto tan nuevo de que ellos generan su propio contrato de abastecimiento de gas. Tienen esquemas de remuneración diferentes que también dependen mucho entra este juego también de que la relación de la generación también depende de cómo yo tome mi estrategia de entrar a buscar gas, a buscar mi combustible, a gestionar mi combustible. Va a depender mucho de eso también. Entonces, fíjense cómo hay distintos actores usándose, distintos actores que comienzan a ver en juego, que tengo que ver qué tipo de contrato tengo. Tengo un contrato nacional, es una hidro nacional, es una hidro provincial. ¿Qué tipo de contrato tengo? Por un lado, cómo me abastezco de combustible. Por otro lado,
me conviene salir al mercado a término, me conviene hacer un mercado a término de energía y potencia, me conviene hacer ir al mercado spot, y también la regulación está que establece que si yo soy generación a gas, también tengo la opción de no contractualizar el combustible, teniendo en cuenta lo que trae aparejado eso, es decir, el nivel de remuneración que trae aparejado. Sí, básicamente, lo interesante hoy en día es que todos se están preguntando qué cambio de estrategia tienen que hacer. Todos. La generación necesita entender cuáles son sus costos de oportunidad, salir a contractualizar. Hoy el mercado está muy complejizado y tienen poco ejercicio realizado para contractualizar. Entonces, eso es interesante, entender dónde están los límites entre el mercado spot y el mercado contractual. Que hasta octubre, el Mater tenía muy claro la diferencia de contractualizar. ¿Por qué? Porque tenían un gap entre lo que les remuneraba el mercado spot y lo que contractualizaban de $30. No había duda que tenían que contractualizar. Hoy, la máquina nueva, por ejemplo, cambia totalmente la ecuación y es interesante pensar dejar algo más al mercado spot y esperar en el más corto plazo ver alguna estrategia de venta contractualizada distinta. ¿Por qué? Porque los mercados ya empiezan a tener más volatilidad y hay puntos en los cuales se acercan, ¿no? Y al aumentar la cantidad de distintas opciones de oferta, empieza a competir un térmico viejo que está totalmente amortizado contra una renovable nueva o una térmica que quisiera ponerse nueva, y todos esos precios colapsan en que la demanda quiere un precio más bajo. O sea, todavía es un mercado que está en mucho movimiento. O sea, es muy interesante desde los dos lados los análisis y los cambios de estrategia que tuvo. Y ahí que pusimos algo, perdóname, que pusimos de la resolución, por si alguien tiene goodies y le interesa entender un poco más. Los goodies en particular son, si empiezan a mirar la normativa, van a ver que están saliendo velozmente dentro de las distribuidoras para salir a competir al mercado. Esto es un fenómeno que se está dando y son sábanas de lista de goodies saliendo al mercado. Yo estoy pasando un montón. ¿Por qué? Porque el Goodie, como tal, tiene pocas herramientas para gestionar su energía, depende de la distribuidora, como les dijimos antes, y está influenciado por una resolución que fue la 976, que la dejamos ahí anotada, que es que hace que el Goodie, que antes uno tenía la duda, decía, ay, pero si no me actualizan los precios, si me queda el estacional, pues sí, devaluado, o sea, siempre queda más por abajo, ahora le actualizan mes a mes el precio contra el spot del mercado. Entonces se reciben toda la volatilidad del sistema sin poder gestionar. Y a eso se le sumó que con la resolución 21 se les habilita a los Goodie poder entrar y salir del mercado, que antes estaba prohibido. Una vez que salían al mercado a competir como Guma Gume, ya no podían volver. Es prohibido entre comillas. Había algunas excepciones, si por ejemplo cambiaba mucho el nivel de actividad y la empresa tenía otra actividad distinta, y sí, a lo mejor excepcionalmente se la podía pasar, pero si no quedaba expuesta al mercado indefinidamente. Hoy, con la resolución 21, con ciertos plazos de cumplimiento, pueden entrar y salir. Entonces le quitó el riesgo de entrar y salir al mercado, a la distribuidora. Le quita ese waiver que podían tener de devaluación o no ajuste de los precios. Y encima le quita flexibilidad contractual y lo expone a la volatilidad del mercado, y agregámosle todo lo que implica la parte de distribución, diferencia entre ser un pleno o un peaje, o sea, la parte de distribución en específico, que si lo analizás eso depende de cada provincia, tiene muchas más razones para hacer. No quiere decir que en todas convengan, pero tiene más razones para analizar. ¿Sí? Por si alguno tiene UDI. Y bueno, ahora vamos a expandir un poco más los campos de energía y de potencia. Cuando nosotros hablamos en este caso de mercado spot de energía y de potencia, básicamente se contractualiza, en este caso, que es spot, pero cuando hablo de potencia sería potencia firme, que el generador me dice, yo voy a poder aportar 45 megas. Eso es potencia. En este caso tenemos energía, que es lo que realmente después se despacha.
que va por otro lado, digamos. Por un lado está la potencia, que es la capacidad de yo convengo con la generación, y por el otro lado está la energía, que son megavatios horas que finalmente se consumen, o que finalmente se introducen al mercado. Bien, ¿cómo es, por un lado, la energía al spot? Nosotros hicimos las dos, los dos perspectivas. La generación por un lado, la demanda por el otro, es decir, cuánto remunera la generación, cuánto paga la demanda. Se introduce un concepto de renta marginal adaptada y CDP, que es la declaración de los costos de la generación en combustibles, en OIM, operación y mantenimiento, y va a depender básicamente el costo variable de producción de la tecnología que genere. CDP declara la térmica, la hidro no, porque básicamente no tiene costo de combustible. Todo lo que sería renovable, el CDP, la norma lo tiene como cero, y sí varía la remuneración de marginal adaptado. Nosotros declaramos ahí cómo, digamos, los distintos factores varían de acuerdo a si es una generación nueva, va ponderando de acuerdo a los a distintos años. Por ejemplo, fíjense que el factor de pérdida también incluye las pérdidas por nodo, y después el costo marginal horario, que como bien decía Nadia, el costo marginal es lo que a mí me cuesta la última máquina despachada, y se lo introduce un factor que varía desde, eh, desde 2026 a 2028, 2025 a 2028 en adelante. Y por el otro lado tenemos el precio, que es el que realmente paga la demanda, que también incluye a el costo marginal, y de alguna manera junta a la demanda mensual y lo estandariza, que es por eso que vemos la razón ahí. Bien, después están los detalles de cada uno de los factores. No sé si querés agregar algo. Sí. A ver, para llevarlo a... Las fórmulas asustan un poco, son suma y resta nomás, pero asustan en la cantidad de factores y cosas que tienen. Son herramientas que se han dejado, en cierta manera, para dar las señales de precio que se necesitan. Y si ven, lo interesante es que ponen los años. Esto se mueve de acá a 2030. Está definido todo a 2030. En 2028 tenemos el hito del fin del plan gas, fin del 2028, y eso es un impacto importante. Se han dejado el factor del lado de la demanda sin definir, dice que se va a definir en el 2028. Eso yo creo que es una herramienta que se dejan en forma inteligente para entender si evolucionó el mercado como necesitaban que evolucione, o de otra forma poder usar eso para apalancar las inversiones que se necesitan. Y ahora eso les quiero explicar. Pensemos que esto lo que busca es dar señales de precio, ¿sí? Vos vas a tener un mercado spot que, si no estuviera adaptado, si no estuviera esta intervención, debiera ser casi, diríamos, es un solo mercado spot donde la generación recibe y la demanda paga, pero no es así. Y el marginal debiera ser el costo marginal. Pero acá tenemos una cosa intermedia entre valores medios y valores marginales. En la generación, cada tecnología va a tener una remuneración y va a estar asociada con la tecnología, como bien decía ella, y con cuándo fue habilitada la central. Pero y el costo marginal se deja esto de, si ven la fórmula, tiene un segundo término que dice, es el costo marginal PH, que en realidad es el costo marginal de la próxima máquina. ¿Y por qué hago alusión a esto específicamente? Porque un factor que es, ¿qué pasa si no hay energía suficiente? Y si no hay energía suficiente y no hay máquinas para entrar, va a entrar importación. Estamos hablando ya de un precio más elevado. ¿Y qué pasa si no hay importación?
hay energía no suministrada. Y de vuelta, en la resolución 21 se definió los escalones de energía no suministrada que van entre 350 y 1.500 dólares por megawatt hora. Imagínense si yo le meto en esa fórmula con un factor del 20% o del 10%, vamos a poner para el 2027, del 10% a 1.500 son 150 dólares que me está metiendo ese término nada más adentro del costo marginal del momento. Entonces, es una herramienta que te va a dar señal de precio que va a decir que no hay suficiente oferta para abastecer la demanda que hay. Y por lo tanto, debiera impulsar la necesidad de inversiones en. Ahora bien, del lado de la demanda, lo mismo. Hoy la demanda solo ve el costo medio. ¿De qué? No es el mismo costo medio que veía antes. Hasta octubre la demanda veía el costo medio del sistema completo, ¿sí? Y ahí estaba todos los contratos de Camesa, la Sidro, la nuclear, todo. Hoy lo que ve es el costo medio de toda la energía que quedó entregando al mercado spot. Y es distinto. ¿Sí? Es básicamente térmico. Y debiera tender a ser cada vez lo más ineficiente, porque los generadores tratan de contractualizar lo más eficiente. Entonces vas a tener, debiera ser así. Y va a tener la mayor volatilidad, porque van a los combustibles, etc. También hay que entender cómo evoluciona eso. Pero hoy entonces están viendo el costo medio porque el factor spot adaptado, el FSA, es cero. Pero cuando ese factor se define en el 2028, va a empezar a entrar el costo marginal en forma directa. ¿Sí? No directa, multiplicada por ese factor, pero me refiero en el término ese. Entonces, eso también es otra herramienta que se deja para dar una señal de precio a la demanda de que eleve el precio en el mercado spot y los vayan a salir a buscar contratos. Y esto es para masticar un poquito la fórmula, porque a veces uno ve la fórmula y termina haciendo, pero bueno, es poco tiempo para, imaginen que esto es mucha información, pero para que tengan algunos conceptos, y lo interesante es, hay herramientas que están metidas adentro de esta normativa asociadas a dar señales de precio necesarias para la inversión y la contractualización. ¿Sí? Yo me voy a... Y potencia. Y lo de potencia, bueno, y en potencia es distinto, como bien decía ella, potencia es capacidad, disponibilidad, acá es otra, lo que estoy pagando es el asegurar el punto crítico de consumo, y acá la potencia también conviven dos mercados de potencia spot, si queremos decirlo de manera, que es lo que ve la generación y lo que ve la demanda. De vuelta, la generación va a depender de varias cosas, pero principalmente de la tecnología, y la potencia disponible, y del lado de la demanda, dependiendo qué tipo de demanda, es cómo es la fórmula, no lo voy a volver locos. Esto fue hecho para los grandes usuarios, fue una de las cosas que se cambió en los últimos lineamientos respecto a la normativa definitiva, ante una solicitud de los grandes usuarios, se les tomó en cuenta y cambió la fórmula, por eso es bastante compleja, pero digamos, lo que hizo fue amortiguar un poquito el pico de potencia. Y con esto, que ustedes van a ver que dice que la demanda paga 16 dólares y la generación recibe 12, en realidad cuando lo energizás es más o menos 10 dólares de los dos lados. Depende mucho del factor de utilización, por supuesto hay un montón de factores que tenemos, pero para un orden de magnitud no hay tanto gap entre lo que recibe el generador y que entrega la demanda. ¿Y eso por qué lo digo? Porque hace que la contractualización no dé un margen muy grande de movimiento de números. O sea, no está habiendo contratos muy distintos a los precios que están en el mercado spot. Pequeños ahorros. Acá lo que sí suma de la potencia, y que lo dice la normativa por muchos lugares, es que la contractualización de potencia asegura o respalda el abastecimiento de la planta, de la demanda. Pero hace la observación de que para que eso suceda, en el momento de criticidad, tiene que estar habiendo flujo real de energía desde la generación hasta la demanda, lo cual limita muchísimo qué potencia podés contractualizar. Tiene que estar cerca de tu planta o por lo menos eléctricamente conectada a tu planta. Y eso limita bastante la posibilidad de contractualizar si lo que vos querés buscar es ese objetivo. ¿Sí? Bueno, también hay otras cosas, como que, por ejemplo, los que tienen contratos de energía renovable, en función de cuándo salieron de compras conjuntas, que no sé si saben qué es, pero era la posibilidad que tenía la demanda de decidir salir
del amparo de Camesa y contractualizar independientemente de su energía, se lo estoy recontra resumiendo, pero porque si no vamos a estar muchísimo tiempo, de energía renovable, y eso hoy les da un beneficio en la potencia y les reduce el volumen de potencia que salen a comprar al spot o que pueden contractualizar. Les hace un beneficio. Que ya estaba antes y que hubo muchas dudas de si iba a mantener y cómo, se mantiene y está bastante bien. Bueno, Camesa, dentro de todo este análisis, armó unas primeras proyecciones de un año vista, 2026, que fue bastante interesante. El mercado se convulsionó mucho con estos números que les estoy mostrando. Más allá de entrar en detalle, lo que básicamente es lo que dijo Camesa es que los precios van a ser muy bajos de energía respecto a los contratos que estaban firmados hasta ahora. ¿Esto qué hace? Que quien había tomado la decisión de hacer contratos y se la había jugado y había generado contratos, se encontró con que hoy era más barato no haber hecho nada. Lo cual, en cierta manera, fue bastante complejo, fue como una señal, si quieren, complicada, porque toda la demanda hizo freno de mano y frenaron todo el contrato. No quisieron contractualizar más. La generación, ávida de los precios que venían llevándose, estaban unos números que la demanda ya no está dispuesta a pagar. Entonces se generó una diferencia grande entre lo que la generación quiere o quería y la demanda está dispuesta a pagar, que, de vuelta, estamos en una transición y esto va a evolucionar, pero en cierta manera generó el efecto contrario que se busca. Todo lo contrario. Insisto que es algo que tiene que ir moviéndose. Y lo interesante de esto también, para que vean, para masticar un poco más los números, las líneas punteadas es el costo marginal, proyectado. Ven que es muy volátil. Eso depende por los combustibles, etc. Y lo que está abajo en barras es lo que vale la energía. Esa diferencia es porque está amortiguado. Con estas rentas adaptadas, los costos mínimos, los factores, etc., está amortiguado. Entonces el impacto del costo marginal no se ve tan fuerte y tan directo desde ningún lado. Ahora bien, toda generación nueva que vaya entrando sí va a ver el costo marginal en forma directa, no tiene límite, no tiene pico, no tiene factores y recibe el costo marginal. A medida que vaya pasando el tiempo, cada vez más máquinas nuevas, más generación con todas las características, porque depende de la tecnología cambia, va a ir teniendo más, va a ir pasando a tener esto, entonces debiera ser que el mercado spot va a tener mayor, o sea, no va a estar tan amortiguado, ¿sí? Los factores están y siguen estando, pero debiera haber menor cantidad de proporción de máquinas viejas. Eso sería lo que estoy diciendo. Pero bueno, lo interesante de esto es eso, es ver cómo, más allá de que capaz van a ver en las noticias que dicen, wow, porque pasó en febrero, $120 el costo marginal, porque ahora todos están mirando el costo marginal. $120 porque estaban importando, hubo una importación de Brasil un par de días y después hubo que vaciaron el barco GNL, entonces también subió el precio. Pero claro, eso está promediado con todo el mes, terminó en $42. ¿Sí? Entonces, por eso digo, hay que tener eso en cuenta. Esto está disponible en la página de Camesa, así que. Es interesante porque un poco se digiere más todas las fórmulas, un poco todo esto que armamos por un lado, demanda, generación, y podemos ver también distintos escenarios, ¿sí? Un escenario con más térmico, otro con menos térmico, entonces tenemos distintos escenarios para ver también a qué riesgo yo como generador y también para contratar. Entonces puedo comparar con los distintos escenarios y digo, bueno, a ver, en el escenario más complejo, ¿cómo estaría yo desde el lado de demanda? ¿Cómo estaría yo desde el lado de generación? Y también está muy interesante este gráfico porque fíjense que tenemos en el MEN el monómico, que sería sin los costos de energía, no horas, sin servicios y sin transporte, y después suma lo que sería energía y potencia. Entonces, este gráfico está muy bueno porque
Es conservador el análisis de Gamesa, ¿sí? No tiene importaciones, no tiene que estornude nadie, no tiene la guerra, ¿sí? Entonces, y ellos hacen todos sus disclaimers en la página, o sea, por eso se los digo, porque están los disclaimers, pero bueno, no tienen en cuenta, es un escenario que incluso el más costoso es bajo, ¿sí? Podría ser incluso el impacto de la guerra afecta al precio del GNL y eso afecta directamente al precio de la energía y los combustibles líquidos. Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Esto está se los mostramos porque es algo que presentó Gamesa, pero tengan en cuenta esto de disclaimer. Y las proyecciones también sin pronósticos de sequía, que influyen mucho en la sequía. Bien. Después, bueno, una síntesis de cómo impacta esta resolución. ¿Qué pasa? ¿Impacta positivamente? ¿Impacta negativamente a los distintos actores? Y por un lado tenemos la generación, la distribución y los grandes usuarios, como los veníamos viendo, los distintos actores. Y lo que un poco se busca es que comiencen a interactuar entre ellos, que el Estado un poco se mueva y Gamesa tome el rol para el que fue creado en la ley 24.067, la primera que vimos, que fue creada básicamente para que sea organismo encargado de despacho, el OED, organismo encargado de despacho. Fue pensado para eso y después, por distintas decisiones, fue como interfiriendo en el combustible, interfiriendo en la demanda. Entonces, de alguna manera terminas acaparando y no puedes decidir libremente dentro de tu rol. El rol de la generación estaba designada por Gamesa, básicamente, y los contratos que después vemos un poco blancas, los distintos planes que salieron también para abastecimiento, terminan centralizados en las decisiones externas. ¿Qué pasa ahora? Tienen mayor capacidad de contractualizar, mayor capacidad de decidir, a la larga, un poco también, o sea, un poco también viendo que se haga todo de manera ordenada, que el spot no se dispare. Se está trabajando, como son muchos actores que influyen, trabaja de que sea de manera ordenada esta migración hacia la independización y hacia que contractualicen directamente con su demanda. Bien, ¿cómo se modifica para la distribución? Por un lado tenemos el esquema de costos, que como vimos se diferencian entre energía y potencia. Después también nombramos nosotros la volatilidad, porque al ir al spot, un poco de ellos venían con un precio estacional, y al tener componente de spot, entonces también tienen esa necesidad de ir a estudiar el mercado, de ir a analizar, de ver con qué conviene contractualizar. Entonces le damos una participación activa. Y por el otro lado, también por supuesto, los grandes usuarios que tienen ese rol de también agregadores, comercializadores por la distribución. Sí, acá les dejamos igual algunas ideas de cómo les cambia la estrategia, qué cosas tienen que estar mirando cada uno, porque cada uno venía en un rol muy pasivo, todos ahora se tienen que activar, ¿sí? En cada uno y muchas cosas las hemos hablado. Incluso están escuchando, está bueno, salió la licitación de Alma GBA, de tema de baterías, eso se arregló exitosamente con el Sur, ahora está el Alma SADI, cual se está analizando ya baterías, pero a nivel sistema, y ahí ya los takers, esta mesa, y ahí es donde les decía antes, que por lo menos es interesante ver que Gamesa, más allá de que se le da este rol de pasar a ser solo operador del sistema, se le sigue dando ahora el rol anterior, que era salir a contractualizar. Y esto, bueno, se entiende que también es algo de corto plazo, porque esto se requiere para enero del año que viene, que es para los picos de verano, y son 700 megas, es el pico de verano, lo que se quiere resolver y evitar cortes o situaciones de criticidad del sistema, que viene de la mano de que no tenemos atención de transmisión. Entonces, esto es de corto plazo y el agente de almacenador
está definido en la normativa y tiene su remuneración por arbitraje de precio, de costos marginales. Por lo tanto, eso se debiera ir moviendo solo por otro lado, pero esto viene a resolver una problemática particular, ¿sí? Pero bueno, de vuelta tenemos a Gamesa metido en el medio haciendo contratos, ¿sí? Porque pasa a ser, a diferencia del Alma GBA, que eran las distribuidoras, ¿sí? Gamesa quedó como ahí de último de garantía del sistema, del repago en caso que no se pase una tarifa, pero básicamente son las distribuidoras. Entonces, es interesante ver esto, igual la presentación la van a tener, es interesante ver cómo cada actor empieza a tener mayor posibilidad, y les digo, todos están estudiando. Distribuidoras piden capacitación, contratos, revisar, ver cómo hacer para mantener los goodies, y lo cual es razonable porque es parte de su negocio, es un pie. Grandes usuarios empezando cómo mejorar sus ahorros, sus mix de abastecimiento, y la generación, por supuesto, cómo van a comercializar esto de la mejor manera. Bien. ¿Y cómo empieza a converger el mercado de gas con el mercado eléctrico? Porque básicamente es el combustible, térmicas, básicamente es la conversión de una energía a otra, pero están muy asociados. Entonces, por un lado tenemos el gas acuerdo que tiene también su fecha de vencimiento, que fue un poco para el incentivo y esta especie de regulación con la generación. Después tenemos los contratos seguidos y el gas local propio. Entonces, también tenemos que ir pronosticando qué va a pasar cuando estos planes lleguen a su fecha de vencimiento. ¿Qué va a pasar también con las normas de distribución, con la distribución de gas, con esa generación térmica que después termina impactando en el spot? Entonces, de alguna manera también convergen los entes reguladores de gas que estaban inicialmente como en distintas direcciones. También con esta resolución convergen y se comienza a ver la manera de que se independice sin o sea, la intervención estatal, que sea también de una manera ordenada. Respetando el plan gas tal cual. Bueno, acá, o sea, lo que les dejamos expresado son las distintas formas que tienen la generación de gestionar su gas. De Movida todos tienen gas acuerdo, que es básicamente plan gas. Se les asigna el gas, Gamesa, y ellos ya tienen gas y transporte. Pero salió la resolución 501, a través de la cual los productores podían sacar parte de su gas, y profundizamos esto porque sabemos que son muy de oil and gas también acá, entonces que vamos a hablar un poquito más de gas. Pero digamos, con la resolución 501, los productores tenían la posibilidad de sacar sus contratos, sus volúmenes definidos en el plan gas, con generación de la mano, e ir a hacer sus contratos. Y eso les mantiene las prioridades y todo lo que es el despacho. Lo hizo Pampa y creo que no lo hizo nadie más. Después, y si no, tener gas propio. Así todo, con el cumplimiento del plan gas, tener gas propio no te asegura usar gas propio, pero bueno, ahí tenemos la verdad que esto es lo que más le falta a resolver al tema eléctrico. Y bueno, ahí Damián, que también sabe más Damián está con todo el tema de gas, y hoy es un caos, porque hay, no un caos en el sentido de que esté mal, sino que hay un montón de cosas que se están definiendo, ¿eh? Perdón que la palabra caos a lo mejor, o sea, hoy hay un montón de cosas que se están definiendo, se están reasignando los transportes de la distribuidora de gas. Eso impacta en qué queda de transporte disponible para la generación y para los grandes usuarios. Eso impacta en cómo van a contractualizar el gas, de dónde van a comprar gas si no saben qué transporte van a tener disponible. Entonces, todo eso impacta directamente en el mercado de energía eléctrica y en las decisiones que los generadores pueden tomar. El Open Season de transporte de TGS, que hoy se termina la semana que viene para prepagos, o sea, son momentos de mucho, mucho trabajo, en los cuales todos están analizando con muchas cosas agarradas con pinzas, porque todavía falta definiciones, para ver qué es
cuál es la mejor estrategia de posicionamiento para tener competitividad en el despacho térmico y competitividad en el momento de contractualización. Así que está súper, súper interesante y falta un montón de cosas buenas. Bueno, y esto se lo pusimos porque también está pasando, los yacimientos tienen autogeneración cada vez más y preguntan y entienden que empieza a haber un mercado interesante de analizar en el mercado eléctrico. ¿Por qué? Porque tienen, no solo porque tienen el gas, incluso ahora con el gas asociado, que es alado, ha llegado a precio de 0,15, creo que lo más, menos que 0,10, 0,15 dólares el millón de BTU, cuando el promedio del plan gas está entre 50, por ahí, más o menos. Entonces, tenés gas muy barato, disponible sin necesidad de transporte o distribución, porque lo tenés ahí mismo, entonces empieza a tener otro color la posibilidad de inyección. Bueno, obviamente tenés que ver si podés evacuar esa energía generada y entrarías en el despacho de camisa, pero la autogeneración, particularmente, si tiene remanentes suficientes como para comercializar, haciendo una declaración de potencia, pueden participar tanto el mercado de energía con potencia y participar, y esto está siendo interesante, les digo porque están preguntando y se están generando negocios justamente por el gap del gas. ¿Sí? Por eso se lo dejamos ahí. Ah, bárbaro, sí. Me metimos para que pudieran preguntar cosas. Bueno, y las conclusiones, a ver, estamos en un momento de transición, no podemos pretender que todo funcione perfectamente, es una normativa que pensemos que era una maraña de cosas que había que desandar, que no sabes cómo va a ir reaccionando el mercado, por lo tanto es fundamental las decisiones que se vayan tomando y estar prestando atención a estas señales del mercado en general. Por ejemplo, el Al-Masadi, esto de las baterías a nivel sistema, no les puedo explicar la cantidad de movimiento que generó. Está todo el mundo analizando la conveniencia de participar. O sea, hay interés de inversión, hay interés de participar en este mercado, pero todavía faltan muchas señales, mucha letra fina de estar escrita, por lo tanto es perdón, digo más, que no esté todo escrito es una oportunidad porque esto habilita a ir a conversar, a pedir a la Secretaría de Energía, sentarse y decir esto. Pasa con la remuneración de la potencia, que bueno, no, ni profundicé eso, de la parte de la potencia de las térmicas, pero bueno, hay un montón de cosas que todavía, como no están 100% escritas, habilita al diálogo y son ávidos de diálogo, o sea que eso para mí es algo muy positivo que se está dando en el mercado. Los precios, como les había dicho antes, todavía es un mercado en formación, todavía hay un gap, eso tiene que tender a un equilibrio, ¿no? En un mercado que de competencia arranca fuera de equilibrio y debiera ir yendo al equilibrio. El tema gas que les comentamos, y bueno, si no se dan las señales robustas, difícilmente van a haber inversiones. Yo creo que, insisto en que esto todavía está en movimiento, hay que ver, hay que estar muy atentos a lo que pasa. Bien, la normativa es una normalización progresiva del NEM, porque sabemos que es amplio y lo bueno también es que se va haciendo de manera ordenada, no es que de un día para el otro dijeron, bueno, solamente va a ser instalado de despacho y el spot volátil, si bien tiene una volatilidad, pero esto, como decía Ana, Cuidaron. exactamente, van cuidando y también como sacando el proyecto de Al-Masadi también, un poco sale de esto de, bueno, solamente que tengan como esa contractualización entre pares, sino que también de alguna manera se está estudiando, de alguna manera se ve que va como respaldado, que el cambio va respaldado, que fue bueno también, y esta movilización de todo el mercado y también que va acompañado de las características de demanda energética. Sabemos que el perfil de la demanda, las proyecciones, antes había un porcentaje puntual que se proyectaba algo de 10% anual, ese es de aumento año a año, ese 10% un poco, estamos en una situación bastante
compleja como país también, en cambio como país, pero ese 10% se va comprobando que no es un 10%, sino que es un porcentaje aún mayor debido a que se está migrando todo para el perfilado eléctrico. También hay distintas demandas que se van introduciendo dentro de todo el medio. Sí, hoy, de hecho, en particular, para esto que decís, hoy el crecimiento vegetativo de la demanda, que es por confort, es de un 3%. Y la industria está en cero o cayendo este año. Entonces eso está dando un incremento interanual de un 1,8 contra el 10 que está diciendo ella. Imagínense la situación en la que estamos. Eso, en cierta manera, amortigua un poco la necesidad de inversión, ¿sí? Pero el pico de potencia año a año, o sea, el pico, el momento de mayor demanda, donde está todo el mundo con los aires prendidos, todo, ese pico va aumentando entre 500, 600 megawatts hasta 1 giga por año. Este año no se llegó al pico del año pasado, para darle una. Estaba todo el mercado esperando eso, no pasó, tampoco hubo muchos días seguidos de calor, pero bueno, había muchas herramientas, gestión de demanda, cortes con grandes usuarios ya bien armados, importaciones definidas, había más potencia solar disponible, por lo tanto no era tan riesgoso, pero así todo no se llevó. ¿Sí? Esto que dice ella, o sea, la demanda efectivamente se va electrizando más, electrificando más y se va haciendo necesidad de la población es de mayor cantidad de energía, pero no lo estamos viendo. Bien, abrimos el espacio a preguntas, dudas. Eh, por ahí no es sobre regulación, sino de mercado. ¿Qué capacidad instalada de generación tenemos frente a nuestra capacidad productiva? O sea, una reactivación económica, en serio, ¿cómo nos agarra con el despacho? Creo que son 44 gigawatts que hay instalado y no, o sea, es lo que decían, hoy no hay problema porque no hay incremento ante un incremento no te alcanza. Por eso, el pico, acá hay que ver para ver la potencia hay que ver el pico. El pico aumentando entre 600 y gigas. Este año no pasó porque lo que le decía, pero si esto le agregás reactivación económica, 1 giga más es un montón. No alcanza. Incluso hay muchísimas máquinas indisponibles, hay una alta indisponibilidad térmica de máquinas que no están con disponibilidad de operar. Entonces, no alcanzaría. Hay que entender, hay escenarios que se definen, pero bueno, hay que entender, capaz tenés 2 años que todavía no va a haber problema, después hay que ver qué. Hay un tiempo narval, o sea, si todo es color de rosa, si hay una reactivación económica, va a faltar inversión y tiempo de ejecución de nueva generación. Me detengo un poquito más en eso. Acá tenemos una situación y es que si uno quisiera tener térmico disponible para respaldo de potencia en 2 o 3 años, ya tenemos esta situación. Y hoy nomás estoy hablando el domingo, estoy hablando de eso, tenés un gap de 5 años entre que pedís y tenés la máquina. Ciclo combinado lo instalas en 5 años. O sea, pero no porque tarda, sino porque no hay máquina. A nivel mundial, los data centers están haciendo estragos con los requerimientos de. Y eso hizo que aumentara de 1 millón o de $1.000 el kilowatt a 1.500 y contando. Entonces, tenés inversiones mucho más onerosas y a esto agregale todo el lío del gas. Porque vos, como central, ciclo combinado, necesitas transmisión, tenés que poder sacar tu energía, que bueno, de última podés pensar cerca de los consumos, pero necesitas gas. Entonces, hay un nivel de complejidad muy alta, lo cual está haciendo que no ves muy viable que haya térmico rápidamente. Y eso va a ser necesario ante una revolución. Por eso las baterías son una solución corto plazo que te resuelve las dos cosas. La disponibilidad de energía en el pico y la falta de transmisión. ¿Por qué? Porque te vas a los nodos críticos. Por eso digo que es una solución de corto plazo. Pero esto térmico, ¿qué sería lo malo que nos puede pasar? Que como no se les remunera la potencia, en realidad hoy, muy largo explicar, pero digamos, hoy
Un térmico cuando hace los números no cierra, con lo que remunera el mercado, ¿sí? No cierra. Entonces, si eso no se da, ¿cuándo va a cerrar? Cuando la señal de precio se dé sola. ¿Cuándo? Cuando no haya suficiente demanda, haya energía no suministrada, valga $1.500, entre el costo marginal y salten los precios. Pero ahí cuando estás accionando, cuando tenés el agua acá. Claro, claro. ¿Y cuánto vas a tardar en resolverlo? 3, 4 años más. Entonces, eso es lo que a lo mejor para mi gusto le está faltando una vueltita de rosca al tema de las termas. Y la regulación, o sea, los picos de consumo que son domiciliarios, quiero pensar. Básicamente. O sea, ¿qué hay en la tarifa como para que esos picos sean pagados? O sea, Por la demanda residencial. claro, lo pague la demanda, o sea, porque son puntuales, son concretos en sus pares de picos. La demanda residencial es una buena pregunta. La demanda residencial siempre estuvo subsidiada, muy subsidiada. Hoy en día, eso salió también, es algo muy, muy reciente, que se cambió todo el sistema de subsidios, se dividió, antes eran 3 grupos, etcétera, con un montón de escalones. Hoy son 2, uno que paga el precio de la energía y otro, o sea, 0 subsidio, y otra que está subsidiada en un 50%. Y con un decreto, que ahora no me acuerdo, unos 900 y algo, se les dio un descuento extra que va a ir bajando hasta fin de año. Hoy, básicamente, el residencial que está subsidiado paga el 25% de la tarifa. O un poquito más, porque enero era 25%. Pero bien, esto se va a ir apaleando y debiera quedar demanda residencial pagando el costo de energía, que no es bajo, porque encima se le asigna la generación asignada, que tiene todo tanto de cabeza, pero solo una parte, una proporción que tienen que hacer declaraciones, etcétera, con subsidios de un 50%. Ahora bien, hay herramientas que se están generando, como la gestión de demanda, con la resolución 379, y con las importaciones, etcétera, que buscan lograr mitigar el impacto de pico. Insisto que son de mitigación, ¿no? No resuelven. Este año, a diferencia del año pasado, era la 294, si no me acuerdo mal, en ese era solo para grandes usuarios, Guma. Este año habilitaron, y no tendríamos que averiguar cuánto tuvo de impacto, pero se invitó a los Budis también a participar con una remuneración fija. Pero yo analicé Budis y recibían $8.500, me daba la cuenta de uno un año, y decía, yo paro una hora, perdí más. Entonces, no era tan interesante participar. Incluso es bastante ineficiente, porque imagínate si te vas a bajar 60 megas, yo te digo, ¿a quién llaman? O sea, llaman a una planta grande, no van a llamar a miles de UDI para ver si te atienden el teléfono y bajan el consumo. Parte de eso también, que son medidas de mitigación que pueden gestionar hasta un punto, va a llegar un momento en que la demanda va a poder solventar el costo, porque es un bien de primera necesidad. Entonces, encarar las obras que son necesarias, ver la manera de buscar el incentivo a encarar las obras de transmisión, encarar las obras de generación que son necesarias para el país, y también teniendo en cuenta el tiempo que te lleva esa clase de proyectos, la magnitud de esos proyectos. Bueno, lo de transmisión también. Transmisión salió la resolución 715, donde se definieron todas las obras más prioritarias y críticas del sistema. Salió la 311, si no me acuerdo mal, donde ya se le instruye a la Secretaría de Energía Eléctrica a sacar la licitación para 3. Estamos esperándola. ¿Por qué? Porque si quiere que lo hagan los privados. Es un contrato de concesión de obra pública, que es algo que a nivel mundial es difícil, ha sido difícil de implementar, y acá contra uno paga una tarifa de peaje. Entonces se está buscando, entiendo yo, armar algo que sea atractivo para la inversión. Pero esas son inversiones cosas que hay que hacer, que son súper necesarias. Así que, a ver, acá la pregunta es, ¿cuándo se va a dar la señal de precio? ¿Hoy? ¿O esperar que...? Para esas obras de transporte de Gamba 1, Sí, ahí no tenés un lead time como el de las turbinas. Sí. Y el plazo de ejecución, si bien no es inmediato, pero es bastante reducido comparado con Sí. fiado y demás.
¿qué grado de mejora le introduce al sistema si hoy tuviéramos el AMBA? Y, a ver, con transmisión, además de mejorar la posibilidad de ingreso de generación, acá hoy en día, a ver, no sé cuánto saben, pero la generación renovable entra al sistema con prioridad de despacho. Entonces, básicamente, cuando vas a hacer un proyecto, lo que haces es buscar prioridad de despacho. Es asegurarte que tu inyección de energía va a entrar al sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos no tenés control sobre el recurso. Entonces necesitas poder que tengas habilitadores. Cada vez más, son mínimos las licitaciones que se están haciendo de prioridad de despacho y lo que se hace básicamente es que la empresa generadora da un número de mayoración que básicamente dice cuánto está dispuesto a pagar por tener esa prioridad de despacho antes de hacer el proyecto. Y lo va a pagar en tiempo. Toda la generación renovable que ha entrado con eso, hoy ya no tiene posibilidad de ingreso asegurado sin curtailment, sin cortes. Entonces eso te hace que los proyectos son mucho más difíciles de repagar. La incertidumbre de inyección de la energía te aumenta muchísimo la existencia en el proyecto. Y a eso sumémosle que estaban vendiendo a $60 y ahora lo pueden vender a 50, $55, o la demanda quiere pagar 50, 55, los proyectos se complejizaron muchísimo. Entonces hay que entender ahí la dinámica de todo contra todo, ¿no? O sea, de la disponibilidad nueva de transmisión con que las inversiones se repaguen para cada una de las tecnologías. Ahora, lo que ustedes están diciendo, se está desarmando la madeja, pero por ahora el objetivo de señal de precio para transporte, señal de precio para generación, señal cero. O sea, nadie está invirtiendo, nadie le está resultando. Hay un tema estratégico que hubiera sido estratégico, era arrancar en el invierno. Haber arrancado en noviembre validó precios muy bajos. Vimos como nunca vimos un precio de energía de 35,5 en noviembre. Entonces, eso, yo creo que si lo hubieran hecho en mayo, cambiaba la película. Pero bueno, se dio así, se buscó hacer en un momento en el cual el sistema no estuviera tan exigido. Entonces, bueno, se empezó en el estacional de noviembre. Y a muchos les cuesta ver el momento de tomar las decisiones anualizado y encima, que bueno, o sea, vos tenés que pensar en 5 o 10 años en algo que no sabés ni siquiera cómo va a evolucionar. Entonces, bueno, yo he armado proyecciones de precios y hay que seguir trabajando y trabajando porque esto todavía, pero digamos, no me parece, o sea, yo no soy pesimista de que las cosas se van a ir acomodando, sí todavía falta mucho camino por recorrer para ir a un equilibrio sano de precios y de todo. Pero bueno, Y también yo creo que eso lo deben tener en vista en cuándo sea el momento adecuado para sacar las señales de precios a las obras. Pero lo tienen. sí, y voy a decir algo más. Camesa sigue teniendo como última instancia la opción de salir a contractualizar. Antes de este gobierno, y que una vez que entró el gobierno lo canceló, había una licitación que la TERCONF, que muchos la conocerán, esa licitación era para como 3.000 y pico de megas, que era térmico, y eran no críticos, y eran importantes. Y no se hicieron porque se quería dejar de lado el papel de Camesa dentro de las contratas. Entonces no se hizo. Esos proyectos yo creo que en el caso de que el sistema no evolucione naturalmente, Camesa tiene este rol, como hizo con Almazadi, para salir a hacer licitaciones. Ahora, ¿para quién las hace? Para abastecer las distribuidoras. ¿Por qué? Porque las distribuidoras tienen la obligación de tener cubierto el 75% de sus residenciales y comerciales. Entonces, van a tener que salir, o sea, si no, el distribuidor va a decir, no tengo a quién comprar. Entonces, el CAMESA va a tener que salir a planificar y armar una licitación como esta de Alma o como fue la Tercon para poder abastecer. Y esa herramienta se la dejaron. Yo creo que si no hay señal suficiente, eso es una herramienta válida. ¿Por qué? Porque vos no convalidás el precio en el mercado, pero después haces un contrato. Y en el contrato, a ver, les voy a decir, la potencia con todo hoy se está pagando $15.000 el megawatt. Y dicen los que están más metidos en eso que necesita entre 20 y 20 monedas, $20.000 el megawatt para que te sea rentable el proyecto.
y no sé ahora con los nuevos precios de adquisición de máquinas, de CAPEX. Entonces, si vos necesitas 20.000 y el sistema te da 14 o 15, y bueno, vas a habilitar una licitación de contratos que me dé un gap entre 20 y 24.000 dólares y va a aparecer. Pero no convalidaste el precio del mercado, lo hiciste a través de contrato. Esto es, lo pienso yo, o sea, es un razonamiento que hago en función de, a ver, si, llevando al extremo. ¿Y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si no? Es una manera. Que de hecho son los precios que están en la Tercom, más o menos 20.000 dólares. ¿Una consulta más? Sí, una consulta. En un momento mencionaron que hoy en día la tendencia es que los books están saliendo mucho al mercado, convirtiéndose en peajes. A partir de la resolución 400, ¿hay algún, digamos, algún ítem analizado en que si la tendencia es esa, a mediano plazo, Sí. las distribuidoras estarían perdiendo su tarifa más cara en cuanto a la venta? ¿Hay algo analizado en respecto Es a eso? buenísima tu pregunta. Las distribuidoras están dentro del amparo federal, dependen de la provincia, por lo tanto esta norma no dice nada, ¿sí? Ahora bien, es totalmente válido lo que decís, cada provincia es un mundo, todas son distintas, y encima tenés adentro que tenés, conviven empresas provinciales y privadas, cooperativas, municipales, tenés de todo. Entonces, realmente cuando haces el análisis tenés que ir a ver qué provincia que me estás preguntando, pero vamos a hacer algo general. Yo estoy trabajando con varias provincias. Lo que vos tenés que ver es, si, primero, desde la parte de la distribuidora, y en función del diálogo que tenga con el ente, es qué herramientas podés generar para darle valor agregado al Buddy para evitar que se quiera ir. ¿Sí? El Buddy, hago yo las cuentas, y hace la cuenta. Buddy o UMA. Es muy fácil saber cuánta plata vas a ahorrar. O no. O no, porque a lo mejor decía, voy a ahorrar 5.000 dólares en el año, no me tiene sentido hacer eso. O sí, eso voy a ahorrar 100.000, ¿sí? Entonces, vos como distribuidora tenés que analizar qué valor agregado le podés dar al Buddy para que se quede. ¿Por qué? Porque efectivamente es parte de su ecuación económica y encima temas financieros, hay un montón de cosas. Pero eso es para vista al cliente. Pero del otro lado es, hey, necesito asegurar que el peaje me repague el valor de distribución, el VAR. Necesito que el peaje esté bien estructurado, de manera tal de que yo pueda solventar los costos de distribución con el peaje. Y ahí es donde tenés más lío, porque las revisiones tarifarias son complejas, porque hay intereses muy mezclados, porque hay provincias que tienen consumos muy estacionales. ¿Sí? Tenemos, como, por decirte, una San Luis que tienen con los pliegos y momentos que yo he trabajado con facturas que te potencian o energizan el peaje, o sea, te aumentan el precio. ¿Por qué? Porque si no, no les alcanza. No es que por maniobras raras, sino porque si no, no cubren el costo de variar el producto de distribución. Entonces, es un trabajo que viene posterior a la resolución, es federal, cada distribuidora es un mundo, pero básicamente tenés eso. Tienen que ver, ahora tienen dos roles. Es cómo mantener a los goodies o no. O capaz no tengo interés de mantener a los goodies, no es uno de mis métiers, o sí. Y por otro lado es, che, necesito que mis tarifas sean correctas, que estén bien diagramadas, que yo pueda repagar mi inversión. Mis inversiones y mis costos. Bueno, muchas gracias. Última pregunta. ¿La gente que piensa todo esto está capacitada? Sí, ¿Hay buen equipo? yo los conozco, Suerte. son todos gente muy profesional. Y desde la Secretaría, la gente que yo conozco también es muy profesional. Insisto que yo no tengo tendencia, soy apolítica, pero sí entiendo que no es fácil lo que están haciendo. Y la apertura que tienen al diálogo, a mí me parece que suma en ese sentido. O sea, no es que estamos queriendo hacer algo, estamos tratando de resolver esto, es muy complejo, los escuchamos, digamos. Y esto viene de Daniel González para abajo, porque Daniel también es Y encabeza la gente que trabaja es gente de años. Una pregunta fácil.
De acá a 3 años, 5, la energía va a costar más, menos para la industria. Es re fácil tu pregunta. Sacó la bola. No, es muy buena tu pregunta. Yo, a ver, de acá a 3 años, para mí no va a bajar. Primero, seguir necesitando combustible, seguir necesitando combustibles líquidos, todavía tenés el plan gas, o sea que el precio no debiera variar, tenés el impacto externo de los precios y no tenés evolución, ni no vas a llegar con térmico a resolver a mayor eficiencia. Y y ves que la generación lo que está haciendo es tirando lo más ineficiente al mercado spot. Y encima se va a buscar contractualizar cada vez más. Así que, ¿qué te va a pasar? El mercado spot debiera tender a quedar lo más ineficiente y más volátil. Eso es lo que debería pasar, lo cual te indicaría que no va a haber una reducción de precios, por lo menos lo que es el precio precio spot. Ahora, ¿qué pasa en el mercado término y a dónde van a terminar con los precios? Porque hoy tenemos un gap que tampoco entré en detalle, pero tenemos desde $50 hasta $65 y tenés precio de lo que se te dé la gana y dependiendo de la tecnología y todo. Entonces eso debiera tender a una estabilidad que todavía no la vemos. Lo que hay que ver es si el precio de estabilidad del mercado término va hacia el mercado spot, ¿no? A largo plazo debiera empezar a haber una reducción de precios. Pero ahí te sumo una más. ¿Qué pasa si meten el factor spot adaptado, que hoy es 0, a 1? El mercado spot, no volvamos ni a la fórmula, pero el mercado spot pasaría a ser, para la demanda, sería costo marginal 100%. Se te va a 120 en el invierno, 160, 100. Entonces, depende mucho todavía de qué hagan con esas herramientas. Para mí, no lo debieran hacer en la medida que las señales solas se vayan definiendo y que empieza a haber inversiones, empiezan. Ahora, es una herramienta que sí es poderosa. Porque así llevan un poco a que se contractualicen, ¿no? Que se vaya hacia el mercado a término, si hay inversión, que va con, se conlleva eso respaldado. Sí, las proyecciones te dan que va a ir teniendo la baja, pero de acá al 2030 todavía tenés. Incluso tenés un montón de otras cosas como que cada vez hay más vías de contractualización, va a haber más necesidad de contractualización porque las distribuidoras no les va a alcanzar, porque la generación asignada, 75 que tienen que cubrir, que hoy está en el 80, esos contratos a medida que van cayendo pasan a competir al mercado. Entonces no les va a alcanzar, van a estar distribuidoras necesitando contratos, grandes goodies pasando al mercado, generadores que todavía tienen el 20% disponible para contractualizar. Entonces todavía va a estar, porque va a haber a lo mejor más demanda que oferta. Hay que entender todas esas. Para mí, los próximos 3 años todavía no, y cuando ya esté el gasoducto, cuando ya esté liberado en 2030, cuando ya no esté el plan gas, ahí debiera atender. Que también lo bueno y lo positivo es que se está haciendo todo el cambio de una manera también controlada, ¿no? Eso es algo bueno. Creo que también en ese mismo plan de acción se va a llevar al análisis de si está competente o no, cómo hay en nuestros mercados, si vamos a mercados internacionales, Brasil, ya tienen ese modelo de mercado. Entonces, no es que fue todo al azar, sino que está fue estudiado. También es conservador respecto a la progresión de la nueva situación. Así que eso también da bastante tranquilidad. Y bueno, queremos las proyecciones y las señales para que salgan las obras que sean necesarias. Es muy interesante toda esta parte, o sea, había muchas dudas de, bueno, ¿cómo van a hacer esto de sacar a camisa de take-off? ¿Cómo van a hacer para ponerlo solamente como organismo en cada despacho? Había como mucha duda por lo que significaba, pero muy interesante porque se pone en juego toda la matriz energética, se pone en juego el sistema, se pone en juego varios actores, así que bueno, teníamos el proyectito, esta idea de sacar esta charla, y es un orgullo para nosotros también contar con Nadia, es un orgullo la Casa de los Ingenieros para tratar estos temas controversiales para todo el país. Así que les agradecemos la participación, también la conversación
de electricidad, quizás.